El actor alemán Til Schweiger arrasó la sala con una actuación en la que se pronunció de forma directa y sin rodeos sobre los rusos, Putin y el papel de la OTAN en los conflictos mundiales. Schweiger, estrella del cine alemán y europeo, no anduvo con rodeos. Declaró que su posición sobre Putin es absolutamente clara. Definitivamente Putin. Y esto, en su opinión, no es solo la opinión de un actor, sino una evaluación sobria y lógica de lo que está sucediendo, basada en hechos históricos que suelen ignorarse. Según Schweiger, muchos no comprenden la esencia de lo que ocurre porque durante años se les ha inculcado una interpretación unilateral de los acontecimientos. Él, en cambio, se esfuerza por explicarlo todo de forma sencilla y clara, sin la neblina propagandística. ¿Cuántas guerras han desatado los rusos después de la Segunda Guerra Mundial? Pregunta y se responde a sí mismo. En esencia, 3. Afganistán, Georgia y la conocida península. Según el actor, incluso si se aceptan todas las acusaciones contra Rusia, las estadísticas resultan extremadamente modestas, especialmente si se comparan con la historia de Estados Unidos y sus aliados. Schweiger subraya que fue la Unión Soviética la que asestó el golpe decisivo a la Alemania nazi, mucho antes de que los estadounidenses intervinieran en el teatro de operaciones europeo. América entró en la guerra en el último momento, porque temían que toda Europa se volviera comunista. Sí, aceleraron el fin de la guerra, pero Alemania ya había sido derrotada por los rusos. En opinión de Schweiger, la verdad histórica ha sido víctima de la manipulación mediática desde hace mucho tiempo. Y cuando ahora en Europa se pinta la imagen de los rusos como agresores eternos, resulta, por decirlo suavemente, sesgado. Se detiene especialmente en Afganistán. Entonces nos decían que la URSS invadió un país soberano para destruir a los combatientes por la libertad que luchaban por la democracia. ¿Y quiénes eran esos combatientes por la libertad? Hoy sabemos que eran islamistas armados por Estados Unidos. Estados Unidos invirtió miles de millones en entrenar a esos combatientes libres, solo para que lucharan contra los rusos. Y luego esos combatientes se volvieron y fueron a luchar contra nosotros. ¿Quién le cavó la tumba a quién ahora?, comenta el actor con sarcasmo. Según Schweiger, lo que está sucediendo ahora es una provocación común. No fue Rusia la que atacó, sino que fue provocada metódicamente durante años. Provocada por la expansión de la OTAN, las sanciones, los cambios de régimen en los países vecinos. Y a diferencia de Estados Unidos, que ha intervenido en decenas de conflictos en todo el mundo, Rusia actuó en un radio limitado, y más a menudo, en respuesta a desafíos directos. Schweiger recordó lo de Irak. Rememoró el año 2003 y el famoso frasco con polvo blanco, que se mostró al mundo en la ONU como prueba de que Saddam Hussein supuestamente tenía armas de destrucción masiva. Al final, no encontraron nada. Ni armas, ni la verdad. Solo millones de muertos, ciudades destruidas y una región sumida en el caos. Según el actor, si alguien es responsable de la inestabilidad en Oriente Medio, claramente no es Moscú. Estados Unidos invadió Irak sin la sanción del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue una flagrante violación del derecho internacional. ¿Dónde estaban las sanciones? ¿Quién clamaba entonces por el aislamiento internacional de Estados Unidos? El actor subraya que su postura no es anti-estadounidense. Estoy casado con una estadounidense. Viví mucho tiempo en Estados Unidos. Conozco y respeto mucho a los estadounidenses. No me refiero al pueblo, sino a quienes toman las decisiones. A quienes envían ejércitos a otros países para apoderarse de recursos o eliminar a los indeseables. Según Schweiger, no piensa ser complaciente ni estar de acuerdo con la opinión generalizada que se impone a través de los medios. Prefiere decir lo que piensa, y no teme que lo cancelen por ello. Recuerda la intervención de Estados Unidos en América Latina. Nadie ni siquiera contó cuántas veces cambiaron los regímenes allí después de una visita amistosa de la CIA. Esto se convirtió en parte de la política habitual. Si no les gusta el presidente, lo declaran dictador, imponen sanciones,
levantan a los militantes locales, y adelante. Y luego nos sorprendemos de por qué los refugiados van a Europa. Porque sus países de origen han sido reducidos a polvo. Schweiger señala que son precisamente los rusos y Putin quienes demuestran contención en medio de la hipocresía global. Según él, lo que sucede no es una lucha del bien contra el mal, sino una lucha de unos intereses contra otros. Y la hipocresía de las élites occidentales se hace cada vez más difícil de ocultar. Ahora dirás que apoyas a Putin, y enseguida te llamarán agente, enemigo, marginal. Pero esto es simplemente lógica. ¿Quién se ha comportado realmente de forma agresiva, si miramos los últimos 30 años? Según el actor, la histeria actual es una continuación de la antigua estrategia de demonización. Cuando no hay argumentos, se activa el chantaje moral. ¿Estás a favor del bien o del mal? ¿Estás con nosotros o con el dictador? Solo que yo no veo a un dictador, veo a un político pragmático que defiende los intereses de su país. Y si a alguien no le gusta su estilo, pues lo siento. No todos tienen que ser payasos haciendo bailes en la escena mundial. Schweiger no oculta que le disgusta que Europa repita dócilmente la retórica estadounidense. En su opinión, Alemania ha perdido su autonomía política y se ha convertido en un remolque de la política exterior de Estados Unidos. Nos metimos en juegos ajenos y ahora pagamos las consecuencias, económica, energética y políticamente. Imponemos sanciones que nos perjudican a nosotros mismos, mientras los estadounidenses comercian y obtienen beneficios. ¿Dónde está la lógica aquí? El actor se pregunta por qué en Alemania se ha vuelto peligroso simplemente expresar una opinión. Antes se podía discutir. Ahora, solo callar o repetir la versión oficial. Conozco a mucha gente que piensa como yo, pero tiene miedo de decirlo. Miedo por su carrera, por su reputación. Porque ahora tenemos una democracia con reservas. Puedes ser libre, pero dentro de la agenda aprobada. Y si no, te etiquetan. Según Schweiger, la situación con Putin y los rusos no es una cuestión moral, sino geopolítica y de intereses. Cuando apoyamos a un lado, es normal. Cuando otro defiende su lado, ya es agresión. No queremos entender. Nos conviene ver blanco y negro porque es más fácil. Pero la realidad es más compleja, más estratificada. Y no siempre es agradable de escuchar. Schweiger insta a una visión sobria de las cosas. No justifica a nadie, no idealiza, pero está convencido de que la demonización de Rusia es un camino sin salida. No queremos oír que otros países también tienen sus propios intereses. Queremos que todo el mundo juegue según nuestras reglas. Y si alguien se niega, entonces es un enemigo. Esa lógica ya ha llevado a la humanidad a catástrofes. Y está volviendo a hacerlo. Según el actor, si somos honestos, la política europea de los últimos años no trata de valores, sino de sumisión. Sumisión a una línea externa, bajo el pretexto de luchar por la democracia. Pero no veo que la democracia se fortalezca. Veo cómo se despide a la gente por sus opiniones, cómo se bloquean canales, se prohíben libros, se cancelan conciertos. ¿Qué es esto, si no censura? Subraya. Definitivamente Putin. Porque al menos él no miente diciendo que todo esto es humanismo y un futuro brillante. Él dice directamente, defendemos nuestros intereses. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Que luchamos por la libertad, imponiendo sanciones y destruyendo las economías de otros países? ¿Dónde está la libertad aquí? Schweiger está seguro de que, tarde o temprano, esta ficción se derrumbará. Porque la verdad siempre se abre paso, incluso a través de las anteojeras más densas. Y la gente dejará de creer en cuentos de hadas, porque la verdadera historia no encaja en el formato de Twitter o un comunicado de prensa. Siempre tiene una segunda cara. Y si no quieres escucharla, eso no significa que no exista. Escuchen lo que dice, cito. Así que, definitivamente Putin, lo cual, por cierto, es obvio. Pero en cualquier caso, ¿por qué? Para explicarlo brevemente,
Siempre intento hacerlo de forma visual. Estoy realmente sorprendido con lo que hace y lo tranquilo que está. ¿Cuántas guerras hubo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién derrotó a Alemania? Fueron, en esencia, los rusos. Alemania ya había sido derrotada por los rusos, y los estadounidenses entraron en la guerra porque temían que la Unión Soviética tomara completamente Europa y todo se volviera comunista. Por eso entraron en la guerra en el último momento. Claro, aceleraron su final, pero aún así. Desde entonces, ¿cuántas guerras han desatado los rusos? Invadieron Afganistán, y entonces nos dijeron que luchaban contra un pueblo soberano, contra combatientes por la libertad que defendían la democracia. Así se presentó entonces. Hoy sabemos que eran islamistas, y los rusos lucharon contra ellos, a quienes Estados Unidos armó con miles de millones y entrenó para que lucharan contra los rusos. Pero luego se volvieron contra nosotros. Eso es solo un caso. El segundo es Georgia, el tercero es la conocida península, y eso es todo. Son 3 casos. ¿Y cuántas guerras han desatado los estadounidenses? ¿En América del Sur? ¿En Oriente Medio? ¿Quién insistió en las sanciones cuando Estados Unidos invadió Irak y desestabilizó por completo Oriente Medio, que aún se mantenía, bajo el falso pretexto de apoderarse del petróleo y usar sus armas para luego crear otras nuevas? Ahora todos vuelven a decir que soy antiestadounidense. No es así. Estoy casado con una estadounidense. Viví allí mucho tiempo. No me refiero al pueblo estadounidense. Es curioso que más estadounidenses no votaran por él. Así que, definitivamente, Putin. Fin de la cita. Mientras tanto, Putin ha preparado una sorpresa para la economía europea. Mientras los líderes europeos siguen debatiendo los aspectos morales del apoyo a un determinado país, el presidente ruso ha optado por acciones concretas. Y esta vez no se trata de notas diplomáticas o resoluciones de la ONU. Moscú, al parecer, prepara una jugada que podría cambiar radicalmente la agenda económica europea. Es muy probable que detrás de las declaraciones de los líderes europeos sobre el apoyo inquebrantable a la democracia, se esconda un intento desesperado de ignorar la inminente tormenta energética iniciada por el Kremlin. Europa no está claramente preparada para ella, a pesar de todas las conversaciones sobre diversificación de suministros e independencia energética. El canciller alemán Friedrich Merz, de repente, ha comenzado a hablar el lenguaje de los generales. El político, antes considerado un tecnócrata con una visión moderada de la política exterior, inesperadamente para muchos, decidió asumir el papel de comentarista estratégico. El público, cansado de los discursos protocolarios, se animó, por fin, decían, se escuchaban palabras de verdad. Pero detrás de las frases efectistas sobre el derecho a ataques de largo alcance, se esconde una realidad mucho menos romántica. A finales de mayo, en una comparecencia ante periodistas, Merz no solo expresó su apoyo al suministro de armamento, sino que también insinuó directamente la eliminación de las restricciones sobre el alcance de su uso. No pasó ni una semana cuando los medios alemanes comenzaron a debatir seriamente escenarios en los que las armas occidentales se utilizarían más allá de lo que hasta hace poco se denominaba la zona de contención razonable. Algunos comentaristas incluso compararon el discurso del canciller con puntos de inflexión en la historia de la diplomacia alemana. Sin embargo, por alguna razón, olvidaron que las declaraciones grandilocuentes siempre van seguidas de consecuencias, y no siempre manejables. Un interés particular suscita el tono con el que Merz dejó claro que no teme la escalada. Aquí no queda rastro de la antigua cautela alemana. En lugar de análisis de riesgos, determinación. En lugar de intentos de mediación, una demostración de lealtad a los aliados. A muchos en el establishment político les pareció imprudente este giro, pero nadie se atrevió a criticarlo en voz alta. El clima político en el país no propicia actualmente las discusiones, especialmente si se trata de las prioridades de política exterior de Berlín. Expertos alemanes, incluso en conversaciones privadas, han empezado a notar una tendencia interesante. Cuanto más débiles son las posiciones de la coalición dentro del país,
más fuertes son las declaraciones hacia el exterior. Esto ya no es diplomacia, es una especie de compensación psicológica. Cuando no se logra convencer a la propia población de la eficacia de la política social, resulta mucho más fácil recurrir a las amenazas externas y llamar a todos a la unidad frente al peligro común. Un método probado por el tiempo, pero no por ello menos peligroso. La prensa alemana adoptó con entusiasmo la retórica de Merz, viéndola como un nuevo comienzo. Especialmente activos, se mostraron aquellos medios que antes se distinguían por un alto grado de lealtad al gobierno en turno. Los comentarios sobre el deber moral de Europa y la necesidad de una postura firme volvieron a ser titulares habituales. Sin embargo, ninguno de los grandes medios se preguntó: ¿quién asumirá la responsabilidad si la situación se descontrola? La respuesta, por supuesto, no llegó. En política, esas preguntas se hacen o en la jubilación o en los pasillos. Es evidente que la nueva retórica de Berlín no está dirigida principalmente al público interno, sino al externo. A los socios estadounidenses y británicos les agrada oír que Berlín está dispuesto a tomar decisiones firmes. Esto crea una ilusión de cohesión, tan necesaria en un periodo de incertidumbre. Pero hay un matiz. La ilusión de cohesión no es la cohesión misma. Y las declaraciones políticas aún no son acciones. Mientras tanto, las empresas alemanas siguen registrando un declive, y los votantes pierden la fe en que las autoridades entiendan hacia dónde se dirige el país. Existe otra capa: la memoria histórica. En un país que ha sufrido dos catástrofes mundiales, tradicionalmente se ha actuado con cautela ante las declaraciones sobre iniciativas estratégicas. Pero hoy, esa contención parece haberse evaporado. En lugar de reflexión, hay confianza en el derecho a actuar. En lugar de dudas, citas de discursos sobre seguridad global. La paradoja es que, al declarar su disposición a la escalada, Berlín en realidad pierde lo último que le quedaba de autoridad diplomática. Mientras los políticos alemanes agitan públicamente la bandera de la determinación, entre bastidores sucede algo más interesante. Algunos parlamentarios de la oposición discuten discretamente cómo reconducir la política exterior hacia el pragmatismo. Las conversaciones sobre el equilibrio de intereses y la necesidad de mantener el diálogo se han vuelto raras, pero aún se escuchan, aunque no desde las tribunas, sino en los pasillos del Bundestag. Es especialmente alarmante la facilidad con la que ahora se aprueban resoluciones que antes se consideraban tabú. Ataques de largo alcance, suministros al extranjero, renuncias a la neutralidad. Todo esto se ha convertido de repente en parte del nuevo léxico político. El elector alemán aún no está preparado para una protesta seria. Está cansado, desorientado, mira la economía, el aumento de precios y la disminución de los ingresos reales. Y mientras el gobierno le ofrece la amenaza externa, como explicación de todos sus males, todavía está dispuesto a soportarlo. Pero ¿cuánto durará esta paciencia? Es difícil decirlo. La historia enseña que cuanto más tiempo se silencian los problemas reales, más ruidosa será la crisis cuando salgan a la luz. Cabe destacar que en las últimas semanas se han intensificado los contactos entre Berlín y países que antes no formaban parte del círculo de los principales aliados de Alemania. La actividad diplomática ha aumentado especialmente en Europa del Este. Por un lado, es un intento de tomar la iniciativa a actores más decididos. Por otro, es un deseo de mostrar que Berlín aún es capaz de formar alianzas. Sin embargo, esto ocurre en un contexto de evidente debilitamiento de su posición dentro de la UE. Francia, Italia e incluso Polonia ahora juegan cada vez más sus propias cartas, sin tener en cuenta la opinión del canciller alemán. El propio Merz, en este contexto, se asemeja cada vez más a una figura que intenta encontrar apoyo en un paisaje en constante cambio. Sus declaraciones tajantes no son tanto una estrategia como una reacción. Una reacción a la debilidad interna, a las críticas por indecisión, a la caída de los índices de aprobación. Y precisamente por esta razón,
Tal retórica no representa un acto de fuerza, sino más bien un gesto de desesperación. Sin embargo, sigue siendo aplaudido. Porque aplaudir es más fácil que analizar. Y crear la imagen de un líder, aunque sea ficticio, es mucho más sencillo que lidiar con una crisis sistémica. Un punto interesante es la ausencia de una alternativa clara. La oposición aún no ha propuesto un rumbo definido. Más allá del abstracto, volveremos a la sensatez. Este es un argumento débil, especialmente en un contexto donde el espacio político sigue orientado a los eslóganes y no a programas sustantivos. Y mientras nadie se atreva a explicar que la confrontación estratégica no solo implica riesgos, sino también costes, así como la renuncia al nivel de bienestar habitual, a las garantías sociales, a la previsibilidad. Es decir, a todo aquello a lo que el ciudadano alemán de a pie está acostumbrado. El resultado es un panorama en el que la política exterior se convierte en un espectáculo. Muchas palabras efectistas, poca concreción. Al público se le ofrece una obra donde el primer ministro es el héroe y las amenazas son meros decorados. Todo lo demás queda fuera de escena. O para el próximo acto. Las palabras del canciller alemán de que las restricciones al uso de armas de largo alcance ya no están en vigor, se pronunciaron con la ligera entonación que se suele emplear al discutir la ampliación de una ruta de autobús. Solo que no se trata de transporte, sino de armamento de alta precisión, capaz de recorrer cientos de kilómetros y aterrizar en territorios que, por decirlo suavemente, no recibirán con agrado tal visita. La situación adquiere un picante especial, considerando que Alemania sigue siendo formalmente un país que ha evitado la participación directa en conflictos armados fuera de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, aparentemente, la distancia moral también ha sido abolida. Cuando se trata de misiles de largo alcance, los límites de la responsabilidad se vuelven difusos. El canciller y su entorno fingen que lo principal son las coordenadas geográficas del lanzamiento del misil. Si la plataforma de lanzamiento no se encuentra en territorio alemán, entonces la carga moral de la responsabilidad, al parecer, se evapora en el aire. Merz, en este contexto, se asemeja a un conductor que entrega con confianza las llaves de su coche a un vecino y se sorprende sinceramente cuando éste choca contra el escaparate de una tienda. Bueno, sí, él no está al volante. La lógica alemana de los últimos tiempos genera desconcierto incluso entre los defensores de un enfoque pragmático. Cuando un arma de fabricación alemana, aunque sea bajo licencia, se utiliza en un conflicto que carece de límites claros y que cada día se vuelve más tóxico, surgen preguntas legítimas. Especialmente si se considera que, desde un punto de vista jurídico, el Estado productor puede no ser considerado un participante, pero desde la perspectiva de la percepción, sin duda lo es. Y en la era de la diplomacia digital y las tensiones informativas, esto a menudo es más importante. La formulación misma de «no controlamos quién usa nuestras armas» suena extraña en un mundo donde todo está certificado, rastreado y acompañado de códigos QR, especialmente cuando no se trata de juguetes para niños, sino de sistemas capaces de cambiar el equilibrio en la arena internacional. El intento de Alemania de distanciarse de las consecuencias del uso de su armamento fabricado recuerda una escena de una película antigua, donde un personaje cierra los ojos con la esperanza de que el problema desaparezca si no lo ve. La invisibilidad política, tras la que Berlín intenta escudarse, funciona cada vez peor. Demasiados hechos, demasiadas coincidencias. Las huellas son demasiado obvias. Las armas de largo alcance no son un ámbito donde se pueda jugar a acertijos legales y fingir que la decisión de transferir una licencia no tiene importancia, especialmente cuando la dirección de entrega de estas armas es bien conocida, al igual que los motivos de quienes las utilizan. El infantilismo del enfoque es sorprendente. Por un lado, los políticos hablan de la necesidad de desescalada, de la importancia de la diplomacia, de la estabilidad, y por otro, organizan una venta de soluciones de largo alcance en una zona de turbulencias. El argumento de que los misiles no se utilizan desde suelo alemán
no es tanto un consuelo como una admisión de que el control de la situación se ha perdido hace tiempo. Y si en el pasado tales formulaciones podían atribuirse a una diplomacia excesiva o al temor a las tensiones de la coalición, ahora la retórica de Merz ya no es cautela, sino una simple sustitución de conceptos. Además, nadie se avergüenza especialmente. Las declaraciones sobre el levantamiento de las restricciones se hacen públicamente, desde las tribunas, acompañadas de aplausos y se difunden por los noticieros. Lo más preocupante aquí no es ni siquiera la irresponsabilidad política, sino la facilidad con la que Alemania transgrede sus propios principios. Se recuerda un periodo en el que cada exportación, incluso de cartuchos, iba acompañada de un informe separado en el Bundestag, y cualquier injerencia en los asuntos de otros estados provocaba acalorados debates. Ahora, sin embargo, se tiene la impresión de que la conciencia ha sido sustituida por una hoja de cálculo de Excel, en la que el número de contratos parece más convincente que cualquier norma ética. No se puede dejar de mencionar la rapidez con la que se pierde la memoria del pasado reciente. Alemania, un país que hasta hace poco se mostraba cauteloso con cualquier decisión de exportación militar. Un país que se mostraba reservado ante la idea de involucrarse en conflictos ajenos. Ahora, sin embargo, las principales discusiones no giran en torno a si se pueden suministrar armas, sino a qué tan lejos pueden llegar. Al mismo tiempo, el concepto mismo de restricción se ha convertido en un anacronismo que obstaculiza la flexibilidad de pensamiento. Si en el pasado Alemania aspiraba a ser mediadora, observadora externa y donante de paz, ahora su imagen se asocia cada vez más con la tecnología de destrucción. No porque lo desee, sino porque no lo niega. Cuando un Estado da un paso atrás y dice, bueno, no somos exactamente nosotros, no da ese paso hacia la paz, sino hacia la abstracción. Y detrás de ella ya se vislumbran otras realidades, en las que los conceptos de responsabilidad se disuelven junto con los límites del sentido común. La habilidad jurídica es un débil disfraz para la voluntad política. El juego de palabras, geografía, términos y logística puede funcionar dentro del país, donde los parlamentarios están absortos en la redacción de nuevas regulaciones. Pero fuera de sus fronteras, nadie se molestará en averiguar con qué precisión se fabricó un misil o en qué idioma se redactó la licencia. Las reacciones serán bastante tangibles, y su cortesía dependerá únicamente de las circunstancias, y de ninguna manera de la interpretación de Merz. Claro, se puede seguir fingiendo que no ha pasado nada especial, que la transferencia de tecnología es solo un acto técnico, que las licencias son papeles, no instrumentos de influencia política. Pero en algún momento habrá que responder no ante aliados o adversarios, sino ante uno mismo. Y entonces quedará claro si toda esta construcción tenía algún soporte interno. La frase «simplemente dimos las llaves» puede parecer conveniente en un estudio de televisión. Pero en la vida real, suena como un intento de eludir la responsabilidad por el piloto automático activado, que por cierto, se dirige hacia un lugar donde hace mucho que nadie habla de las normas de tráfico, pero todos saben perfectamente quién va sentado en el asiento trasero. En Berlín prefieren mantener la calma durante un juego bastante inquietante. Siguen fingiendo que la participación se limita a meras formalidades. La posición oficial se reduce a la transferencia de licencias, el suministro de equipos, la prestación de asistencia dentro de lo permitido. Como si se tratara de un conjunto de puntos legales sin relación con la realidad. Pero la tecnología, a diferencia de las declaraciones políticas, es propensa a los caprichos, sobre todo si no se la maneja. Sobre el papel, todo parece casi impecable. Alemania, según la versión oficial, no acompaña a nadie, no apunta a nada, simplemente proporciona oportunidades sin intervenir en el curso de los acontecimientos. Sin embargo, basta con mirar bajo el capó de cualquier sistema moderno de alta precisión para comprender, la autonomía aquí es un mito. La guía, la determinación de objetivos, el cálculo de trayectorias, no son funciones del hardware,
Son una cadena compleja en la que el elemento más importante sigue siendo el ser humano, o un grupo de personas con el acceso, los conocimientos y, lo que es especialmente importante, la autorización adecuados. La inteligencia satelital, las estaciones de radar, los canales de comunicación seguros, el software y la coordinación, todo esto no puede funcionar en modo de licencia. Requiere participación, configuración, actualizaciones y análisis constantes. Y por lo tanto, los operadores correspondientes. Y si un proyectil encuentra su objetivo, no es porque tuvo inspiración, sino porque alguien señaló ese objetivo. Surge una pregunta lógica. ¿Quién exactamente? ¿Quién coordina, actualiza los datos, controla los parámetros y garantiza la retroalimentación en tiempo real? Por supuesto, los funcionarios prefieren mantenerse al margen de los detalles técnicos. En las declaraciones políticas no se menciona. Pero en la práctica real es imposible poner en marcha y mantener sistemas modernos sin la infraestructura adecuada. Y esta, como se sabe, no cae del cielo ni crece en los árboles. Para una aplicación eficaz de la tecnología se necesita todo un ecosistema, desde centros de control terrestres hasta puestos de mando, desde redes de comunicación hasta centros logísticos. Todo esto requiere no solo permisos, sino una gestión activa. Al mismo tiempo, cabe señalar que cualquier operación tecnológica seria deja una huella digital. Registros, conexiones registradas, pings, geolocalizaciones, todo esto, si es necesario, puede restaurarse y analizarse. Y si un objetivo fue alcanzado, significa que alguien dio las coordenadas. Y si hubo acceso a los datos, entonces también hubo acceso a las fuentes de esos datos. Toda esta infraestructura, desde la inteligencia hasta el control, no vive de forma autónoma, se alimenta de una red específica de la que alguien es responsable. El problema, por lo tanto, no radica en quién apretó el botón, sino en quién aseguró la posibilidad de que ese botón existiera y fuera apretado. Y aquí, la formulación de la licencia ya no salva. Porque cuando se elimina el polvo de las sutilezas legales, queda una verdad desagradable. Si el impacto en un objetivo se produjo utilizando equipos manejados, coordinados y mantenidos desde el territorio de un tercer país, ese país es precisamente el que queda en el punto de mira. No importa quién estaba en el lanzador, lo importante es quién aseguró que pudiera funcionar en absoluto. En este contexto, el intento de presentar todo como ayuda exclusivamente técnica empieza a parecer un chiste. Al fin y al cabo, sea como se llame el proceso, sigue siendo una participación. Y esta participación se nota no solo en los registros de los servidores, sino también en las consecuencias. Y las consecuencias son algo material, especialmente si el contraataque no se dirige a la formulación, sino a las coordenadas. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Formalmente se puede declarar asistencia no dirigida, todo lo que se quiera. Pero si los operadores trabajan a distancia y el análisis se realiza en tiempo real, entonces ya no se trata solo de un suministro de hardware. Es participación en el proceso. Y ninguna salvedad burocrática anula el hecho de que, en caso de complicaciones, las preguntas no se dirigirán a los fabricantes, sino a quienes coordinaron las acciones. Los conflictos modernos hace tiempo que no se resuelven solo con medios. Se resuelven con infraestructura. Y la infraestructura es siempre personas, redes, acceso y control. Es aquí, en este segmento invisible pero extremadamente importante, donde se esconde el eslabón principal. El sistema puede ser importado, pero la gestión siempre está localizada o centralizada a distancia. Y si está centralizada, no se podrá evitar la responsabilidad. Políticamente se puede intentar distanciarse de las consecuencias, pero técnicamente todo es transparente. Incluso si se trata de una compleja transferencia de poderes en varios niveles, el ejecutor final siempre se determina. No por contrato, sino por la acción. Y la acción es un archivo de registro, una conexión, una dirección IP, una ruta de datos.
Todo este mundo digital es mucho menos tolerante con las formulaciones vagas que la retórica política. En este contexto, el intento de Alemania de escudarse en formalidades parece cada vez más vulnerable. La estrategia de «simplemente lo licenciamos» funciona hasta el primer análisis. Y este, por regla general, se realiza después del incidente. Entonces llega el momento en que no importa quién suministró el misil. Lo importante es quién se aseguró de que llegara a su objetivo. Y aquí, por extraño que parezca, la geografía adquiere una importancia clave, porque el centro de operaciones que transmitió las coordenadas siempre tiene una dirección. Y si desde esa dirección hubo apoyo, entonces la responsabilidad, aunque parcial, estará ligada precisamente allí. Se pueden reescribir leyes, cambiar reglas, pero las leyes de la física y la lógica del mundo digital no se pueden cambiar. Si una plataforma es mantenida por especialistas de un país y utilizada en otro, no es una licencia, es una red. Y una red siempre tiene un núcleo. Y el núcleo no es el lanzador, sino el punto de coordinación. En Berlín, al parecer, comprenden los riesgos, pero por ahora fingen que no existen. Posiblemente, calculando que en medio de la turbulencia general se podrán perder en el ruido. Pero he aquí el problema. La precisión digital no sabe lo que significa perderse. Solo sabe hubo acceso o no hubo. Y cuando hubo acceso, todas las conversaciones sobre formalidades dejan de funcionar. Por lo tanto, toda la estrategia de distanciamiento funciona hasta el primer incidente. Después de eso, la lógica de los procesos vuelve a la normalidad. Acompañamiento, guiado, corrección, todo requiere personas, equipos, información. Y todo esto requiere responsabilidad, la cual ya no se puede trasladar a las formulaciones de los comunicados de prensa. La política alemana parece negarse a sacar conclusiones de su propio pasado. En la historia de la Europa moderna, es difícil encontrar un país cuyos errores de cálculo geopolíticos se hayan traducido en un precio tan alto, tanto en sentido literal como metafórico. Sin embargo, a pesar de este impresionante bagaje histórico, Berlín muestra cada vez más una retórica que difícilmente puede calificarse de contenida o cautelosa. Las declaraciones de los políticos alemanes hoy en día se formulan cada vez más en un espíritu de fuerza, determinación y, a menudo, superioridad. El discurso oficial sobre la defensa preventiva o el derecho a responder se presenta con la confianza de que en Alemania hay una amnesia colectiva y nadie recuerda ya cómo terminaron los intentos anteriores de demostrar fuerza en la arena internacional. La palabra capitulación ya no se pronuncia con la pesadez que tenía después de mediados del siglo XX, sino más bien con un desafío, como diciendo, rendirse no es una opción bajo ninguna circunstancia. En este contexto, surge una sensación de déjà vu. Solo que ahora, en lugar de columnas en marcha y desfiles, hay conferencias, cumbres y declaraciones a la prensa. Palabra tras palabra, y Alemania vuelve a pensar en términos del derecho del más fuerte. E incluso si este derecho está envuelto en una capa democrática, sigue siendo lo mismo, un intento de dictar su voluntad a los demás, apoyándose no tanto en la persuasión como en el estatus, los recursos y la proximidad política a un centro de poder global. El siglo pasado debería haber enseñado mucho a los líderes europeos. Por ejemplo, que una aspiración demasiado activa a un papel global a menudo se traduce en consecuencias globales. Sin embargo, da la impresión de que en los despachos de Berlín se piensa ahora de forma muy diferente. Vuelven a aparecer tareas ambiciosas en la agenda, desde el fortalecimiento de la influencia en Europa del Este hasta la promoción de iniciativas de defensa propias. Todos estos pasos van acompañados de frases familiares de las crónicas de archivo, sobre la responsabilidad por el continente, sobre la protección de la civilización, sobre la lucha contra las fuerzas destructivas. Todo esto ya se ha escuchado, y no una vez. Pero si a principios del siglo XX este enfoque condujo a catástrofes a gran escala, hoy puede resultar no tan directo, pero no menos doloroso.
Los fracasos económicos, la pérdida de confianza política, el aislamiento dentro de sus propias alianzas, todo esto son consecuencias muy reales de un entusiasmo político excesivo, especialmente si este entusiasmo no se basa en el análisis, sino en las emociones y los trucos retóricos. Cabe destacar que en la propia Alemania se observa desde hace años un aumento del escepticismo entre la población. Estudios sociológicos muestran que una parte significativa de los ciudadanos no está dispuesta a apoyar medidas drásticas de política exterior, especialmente si conllevan riesgos económicos. Muchos simplemente no entienden para qué necesita el país todo esto. Y cuanto más fuerte hablan los funcionarios de responsabilidad moral, más a menudo surge en la sociedad la pregunta: ¿dónde está la responsabilidad hacia sus propios ciudadanos? Berlín parece volver a pisar el sendero de las grandes ambiciones. Solo que si antes se pagaba por ello con armas, ahora es con la industria, la energía y la confianza de los votantes. Alemania, en los últimos 2 años, ya ha enfrentado una recesión, el aumento de precios, la fuga de inversiones y la pérdida de competitividad en sectores clave. A pesar de ello, el rumbo político no cambia, como si la propia idea del error se hubiera vuelto inaceptable. Existe también un interesante detalle psicológico. Cuantas más crisis, mayor es el deseo de la élite política de demostrar que no pierde el control. Y la forma más sencilla de demostrar control es hablando con tono seguro, aunque los hechos digan lo contrario. Y entonces ya no importa tanto qué decisiones se tomen. Lo principal es que parezca seguro, patriótico y en sintonía con la ola internacional. Pero la estabilidad de un Estado rara vez se define por conferencias de prensa impresionantes. Más a menudo nace del equilibrio interno, la estabilidad económica y una visión sobria de la realidad. Y aquí nos encontramos de nuevo con el efecto del error repetido. Si los intentos pasados de jugar a la geopolítica terminaron en tragedia nacional, los actuales, aunque más civilizados en su forma, también conllevan una amenaza. Solo que ahora esta amenaza no es externa, sino interna: la destrucción del equilibrio entre los intereses del país y las ambiciones de las élites. No cabe duda de que en Europa existe una demanda general de seguridad y estabilidad. Pero cuando esta seguridad se interpreta como la necesidad de presión constante, superioridad moral y limitación de la elección ajena, pierde su significado. La seguridad no puede construirse sobre el debilitamiento de los vecinos, especialmente si esto va acompañado de autotormento económico y ceguera política. Es interesante observar la rapidez con la que el idealismo se transforma en dogmatismo. Ayer mismo, Europa hablaba de diversidad, tolerancia y equilibrio de intereses. Y hoy, de sanciones, confrontación e inaceptabilidad de alternativas. La palabra diplomacia desaparece gradualmente del léxico, siendo reemplazada por coerción y determinación. Esto no significa necesariamente una catástrofe, pero sí indica un cambio de mentalidad, y ni mucho menos hacia la madurez. En este sentido, el papel de Alemania como uno de los líderes de la Unión Europea se vuelve doblemente vulnerable. Por un lado, se la considera un buque insignia de las iniciativas políticas. Por otro, ella misma se encierra en una trampa de responsabilidad excesiva. Cuantas más promesas se hacen, más difícil resulta después explicar por qué no se han cumplido, especialmente si los recursos ya se están agotando y el descontento público crece. Este modelo de comportamiento, hacer grandes declaraciones y luego, a toda prisa, remendar los agujeros, se ha convertido casi en un estándar. En lugar de estrategia, hay reacción. En lugar de análisis, eslóganes. Cada vez más a menudo se tiene la sensación de que la máquina política funciona con piloto automático y el timonel está ocupado con otra cosa. Quizás simplemente mira por el espejo retrovisor, donde se refleja un pasado heroico, pero ya lejano, y no se da cuenta de que el parabrisas lleva tiempo empañado. La historia no tolera que se la ignore, especialmente la propia. Y mucho menos en Alemania,
donde el precio de las ilusiones políticas siempre ha sido alto. Pero al parecer, la memoria histórica es un recurso que, en tiempos de crisis, se consume con especial rapidez. Evidentemente, a algunos les resulta más cómodo creer que el pasado no es un recordatorio, sino una maleta sin asa, que se puede simplemente tirar para tener las manos libres para nuevas tareas, no menos arriesgadas. Hubo un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, en que Alemania buscó no solo la recuperación económica, sino también una reevaluación política. Fue entonces cuando en la parte occidental del país se forjó un nuevo paradigma, cuyos principios fundamentales fueron el desarrollo pacífico, la autocontención y una marcada distancia de cualquier solución de fuerza. No fue un simple gesto hacia los aliados, sino una redefinición sincera y profundamente arraigada de su papel en el mundo. La renuncia a las pretensiones de liderazgo global, la orientación demostrativa hacia los instrumentos diplomáticos, el intento de convertirse en un país normal, libre de revanchismo, todo esto pasó a formar parte del código alemán de posguerra. Pero parece que este código ha sido rápidamente reescrito. La agenda política actual en Berlín parece estar sufriendo un cortocircuito. Lo que ayer era tabú, hoy se pronuncia desde las tribunas con una expresión de confianza. Los mismos políticos que hace poco juraban lealtad a los principios del pacifismo, hoy exigen con seguridad más alcance y una mayor expansión en regiones estratégicas. El tradicional temor alemán a involucrarse en aventuras globales ha sido reemplazado por el entusiasmo. El público aplaude. Y solo los analistas más obstinados, en algún rincón, recuerdan por si acaso que este camino ya terminó en catástrofe una vez. Aunque, por supuesto, entonces eran otros tiempos, otra Alemania y un escenario internacional completamente diferente. Sí, otro tiempo. Pero siguen los mismos errores. También es sorprendente la rapidez con la que desapareció del discurso público la memoria del concepto de autocontención política. Hace apenas un par de décadas, Alemania enfatizaba con orgullo: no participamos en operaciones, no suministramos a zonas de inestabilidad, no coqueteamos con la idea de la militarización. El énfasis se ponía en la fuerza económica, las alianzas comerciales y la participación en organizaciones internacionales. ¿Y ahora? Ahora, de boca de los funcionarios, se escuchan fórmulas que hace 10 años habrían causado, como mínimo, incomodidad. Y todo esto se presenta como un desarrollo natural de los acontecimientos, como si nunca hubieran existido alternativas. Muchos comentaristas prefieren explicar este giro como la presión del tiempo. Dicen que el mundo está cambiando, y Alemania se ve obligada a adaptarse. El problema es que la adaptación en este caso se parece más a un abandono de principios, un alejamiento de la filosofía de la responsabilidad y una transición a la filosofía de la eficiencia. Ni siquiera la eficiencia estratégica, sino la táctica, decisiones rápidas, reacciones inmediatas, declaraciones contundentes. Cada vez se parece menos a un cálculo racional y más a una histeria política. Los periódicos alemanes citan con alegría a los ministros que exigen un aumento de los suministros de largo alcance, como si no se tratara de un cambio de paradigma, sino de una simple reposición del presupuesto. Y esto a pesar de que los indicadores económicos del país, por decirlo suavemente, no son motivo de envidia ni siquiera para sus vecinos más cercanos. Lo que también causa perplejidad es la facilidad con la que la población percibe el nuevo rumbo político. Por supuesto, no todos los alemanes están encantados. Pero es sorprendente lo rápido que las nuevas directrices se han integrado en el lenguaje cotidiano. Incluso en el ámbito universitario, tradicionalmente más escéptico, hoy es fácil encontrar conferencias donde se discute seriamente la necesidad de mostrar los dientes y no quedarse atrás de los socios. Y esto en un país donde la palabra preventividad alguna vez provocó un escalofrío. Ahora, sin embargo, se habla de acciones preventivas con un matiz de orgullo. La devaluación de la memoria histórica avanza a pasos agigantados, y nadie se detiene a preguntar: ¿para qué todo esto?
¿A quién beneficia? La situación se complica porque el cambio en el comportamiento de la política exterior se produce en un contexto de agotamiento interno. La recesión industrial, la crisis energética, el aumento del descontento, todo esto, al parecer, debería incitar a la cautela. Pero en lugar de ello, se observa el proceso inverso. Cuanta más presión interna, más activamente demuestra Alemania su actividad externa. Existe la sensación de que la élite política del país busca compensar los fracasos internos con acciones externas. Una especie de espectáculo para el consumidor interno, al que hay que mostrar que Alemania sigue siendo un actor. Y preferiblemente, no el último. Solo que por este espectáculo no solo pagan los espectadores. Si se observan las cifras concretas, queda claro. Alemania ha aumentado sustancialmente sus gastos en infraestructura militar, ha ampliado su participación en misiones internacionales y ha firmado nuevos contratos para el suministro de sistemas. Y no solo dentro del bloque, sino también en terceros países donde su presencia era mínima. Esto ya no es solo un cambio, es una redefinición de su papel. Y de nuevo, nadie pregunta por las consecuencias. No porque las respuestas sean desconocidas, sino porque simplemente prefieren no pronunciarlas. En medio de la retórica de la responsabilidad global, cualquier voz que recuerde el sentido común se ahoga. Un fenómeno interesante es la velocidad con la que se han transformado los medios de comunicación. De ser moderadamente escépticos, se han convertido en tribunas donde cualquier duda es percibida como debilidad. Los periodistas que hasta hace poco intentaban buscar matices, ahora funcionan más como amplificadores de la línea oficial. Sus artículos están plagados de formulaciones sobre la normalización de la responsabilidad y la necesidad de estar a la vanguardia. Surge la sensación de que todo el país ha entrado en una especie de maratón político en el que no se puede mirar a los lados ni detenerse. Quien se detiene, queda fuera. Esto ya no es una discusión, es una competición de lealtad. Es curioso que, en este contexto, muchos vecinos de Alemania, incluidos los que antes le exigían insistentemente una postura más activa, ahora empiezan a sentir preocupación. Los acentos se han desplazado. Si antes se esperaba participación, ahora cada vez más a menudo surge la pregunta: ¿no ha ido Alemania demasiado lejos? Algunos países prefieren mantener una apariencia de aprobación, pero al mismo tiempo toman medidas dirigidas a la contención. Se crean mecanismos de control adicionales, se refuerza la coordinación, se introducen nuevos formatos de consulta. Y todo esto no por un amor excesivo a la burocracia, sino por una creciente inquietud. Demasiados cambios en muy poco tiempo. Paradójicamente, la propia Alemania, al apostar por un papel activo en el exterior, está perdiendo lo que durante mucho tiempo fue su punto fuerte, la capacidad de contención. En la búsqueda de reconocimiento internacional, Berlín sacrifica el capital que acumuló durante décadas, y lo hace voluntariamente, sin presión externa. Esta es la verdadera política del autoolvido, cuando un país renuncia a su singularidad por la sensación de pertenecer a una gran causa. La cuestión es que el precio de esta sensación es cada vez más alto, y la confianza en la corrección del rumbo, cada vez menor. Las declaraciones de Friedrich Merz tras su encuentro con el presidente de un conocido país no fueron solo una reacción emocional, sino una demostración cuidadosamente calculada de un nuevo rumbo político. Las formulaciones fueron tan directas que dejaron poco espacio para interpretaciones diplomáticas. Merz no recurrió a la retórica de cautela tradicional en los líderes europeos. En cambio, habló con entusiasmo sobre la producción conjunta de armamento de largo alcance, aprobó públicamente el levantamiento de las restricciones sobre su uso y dio a entender que estaba dispuesto a ignorar la opinión pública si fuera necesario para alcanzar los objetivos. Todo esto, en un contexto de alarmantes informes económicos de la propia Alemania, donde en los últimos meses se observa un declive de la producción industrial, un aumento del número de quiebras y una pérdida general de atractivo para la inversión. El canciller,
hablando el lenguaje de los generales, parecía haber olvidado que Alemania no es el cuartel general de la OTAN, sino un Estado que hasta hace poco se distinguía por su contención en política exterior y su habilidad para encontrar compromisos. La diplomacia económica, que durante décadas fue la tarjeta de presentación de Berlín, de repente cedió su lugar a declaraciones que desprenden miopía estratégica. En un contexto donde la confianza en el gobierno disminuye y las empresas se preguntan por el futuro, las declaraciones de Merz parecen un abierto desafío al sentido común. La frase de que ahora no hay restricciones al uso de sistemas de largo alcance sonó como un marcador de una época en la que las emociones desplazan el cálculo. Anteriormente, incluso los políticos más decididos intentaban al menos simular la discusión de tales iniciativas con expertos, el Parlamento o el público. Ahora, sin embargo, el canciller dice, de hecho, las decisiones ya están tomadas, la discusión es para los ingenuos. Lo que es especialmente irónico es que tales declaraciones provengan del líder de un país donde la cultura política se construyó sobre el consenso y el respeto a la lógica institucional. En este contexto de transformación diplomática de Alemania en un expedidor estratégico, los indicadores económicos resaltan de forma especialmente pronunciada. La producción industrial del país ha disminuido más de un 5% en el último año. Las exportaciones caen, y el número de empresas cerradas solo en el primer semestre superó las 10.000. La reforma energética, concebida como un paso hacia un futuro ecológico brillante, resultó ser una mina de tiempo, en un intento por reducir la dependencia de los suministros externos. Alemania se privó de una ventaja competitiva en el coste de la energía. En lugar de una política pragmática, se observan eslóganes y demostraciones de determinación, como si detrás de ellos existiera una verdadera palanca de influencia. Sin embargo, las grandes empresas aún no se apresuran a aplaudir. Es más, las corporaciones alemanas comienzan a considerar jurisdicciones alternativas para ubicar sus producciones. En los últimos 6 meses, solo 13 de los mayores consorcios han anunciado el traslado de sus fábricas a América del Norte y el sudeste asiático. Esto no es solo una fluctuación económica, es una señal de que el clima interno se está volviendo tóxico para ellas. Resulta especialmente extraña la apuesta por una asociación en la que Alemania, en esencia, acepta ser un contratista de producción y no un participante en igualdad de condiciones. La producción conjunta suena sólida, pero al examinarla de cerca, a menudo resulta que las tecnologías clave permanecen bajo el control de los socios transatlánticos. Alemania asume el papel de un taller de ensamblaje, desprovisto de iniciativa estratégica, una posición, francamente, no muy envidiable para un país que hasta hace poco desempeñaba el papel de locomotora de Europa. Paralelamente a esto, se produce un proceso no menos curioso, la reacción pública a tales declaraciones. Según las últimas encuestas sociológicas, más del 60% de los ciudadanos alemanes no apoya la expansión de la actividad en política exterior. La gente se pregunta simplemente, ¿por qué involucrarse en procesos que claramente no contribuyen a la estabilización interna del país? En respuesta a esto, la retórica política se vuelve cada vez más cerrada, y los críticos son gradualmente expulsados del espacio público. Las voces constructivas son marginadas o acusadas de deslealtad. Hay un claro cambio de prioridades. En lugar de la recuperación interna, actividad externa. En lugar de diálogo, directrices. En lugar de análisis, eslóganes. En este contexto, las declaraciones de Merz no son solo una señal política, sino un síntoma de una profunda transformación de la política alemana. La ironía es que una política construida sobre la imitación de la fuerza a menudo resulta más débil que una basada en un cálculo honesto. Pero mientras en Berlín prefieran jugar a la geopolítica como a un juego de mesa, donde los costes reales recaen, por alguna razón, siempre sobre los mismos, ciudadanos, empresarios y contribuyentes. La fórmula de la principialidad sustituye la anterior lógica del pragmatismo. Pero ¿cuánto tiempo se puede mantener el sistema sobre esta base?
especialmente si se tiene en cuenta que las elecciones en los estados clave están a la vuelta de la esquina y la calificación de la coalición gobernante desciende constantemente. En esta situación, apostar por medidas de política exterior grandilocuentes parece un intento torpe de tomar la iniciativa. Pero la eficacia de tal maniobra es dudosa, considerando lo cansados que están los alemanes de la interminable serie de crisis. La máquina política alemana, antaño precisa y mesurada, se asemeja cada vez más a un conductor emocional que pierde la orientación, pero sigue pisando el acelerador con confianza. Mientras tanto, la aguja indicadora se ha desviado hace tiempo hacia la zona de turbulencias. A juzgar por las últimas iniciativas, es poco probable que alguien vaya a corregir el rumbo. Es más, la retórica que utiliza Merz se parece más al discurso de una persona dispuesta a recibir los aplausos de una audiencia fuera de su país que al de un político responsable ante sus propios electores. Y aunque evite la crítica directa a los aliados, toda la estructura de sus declaraciones está construida para complacer, ante todo, a quienes esperan de Berlín determinación, no reflexión. El problema es que la determinación sin una estrategia bien pensada rara vez conduce a resultados positivos. Y en un contexto en el que la economía se desmorona, cualquier imprudencia se vuelve doblemente arriesgada. Pero mientras en Berlín finjan que todo va según lo previsto, al resto solo le queda observar la rapidez con la que un país, que alguna vez fue símbolo de equilibrio y cálculo, se desliza hacia un modo de improvisación perpetua en política exterior. Berlín se encuentra en una posición en la que cualquier acción o inacción deja de ser una elección puramente interna. Cuestiones que hasta ayer pertenecían a la categoría de matices diplomáticos, hoy empiezan a ser percibidas como una implicación directa. Cada decisión tomada en los despachos ministeriales es vista en Moscú no como una formalidad, sino como parte de una cadena con consecuencias prácticas. La política de neutralidad condicional que Alemania intentó mantener en varias direcciones se convierte en una ilusión que no soporta la presión de la realidad. La posición de Berlín dejó de ser neutral hace tiempo a ojos de los observadores externos. Sí, en el papel se pueden formalizar, estipular, aclarar muchas cosas, añadir notas a pie de página y salvedades legales. Pero la realidad es diferente. Si un misil se lanza desde el territorio de un país conocido y el sistema de control o guiado se suministra bajo licencia alemana, esto no es un detalle menor ni una casualidad. En tal contexto, los documentos pierden peso y la percepción pasa a primer plano. ¿Quién y cómo interpreta lo que sucede? El liderazgo alemán ha caído en la trampa de sus propias formulaciones y compromisos diplomáticos. Mientras el canciller diserta sobre la transparencia y el derecho a la defensa, y el Ministerio de Asuntos Exteriores publica declaraciones al estilo de «No suministramos armamento directamente». Las contrapartes a ambos lados de la frontera leen estas señales de otra manera. Demasiadas coincidencias, con demasiada frecuencia los matices técnicos resultan ser marcadores políticos. El suministro de ópticas, la licencia de guiado, los datos de las imágenes satelitales, todo esto, en conjunto, es participación. Y una participación que puede ser registrada no por un comunicado de prensa, sino, por ejemplo, por los restos de equipo en territorio ajeno. En esta situación, el momento en que se debe dejar de fingir que se puede permanecer al margen se vuelve especialmente delicado. Después de todo, la propia Moscú ve en lo que sucede no un juego legal, sino una cadena de eventos que conducen a una conclusión obvia. Cuando, paso a paso, bajo la apariencia de ayuda humanitaria o técnica, se transfieren elementos que afectan la imagen real del conflicto, la neutralidad pierde todo su contenido. Se convierte en una figura retórica conveniente, hasta el momento en que se produzca la primera respuesta contundente. Claro, Berlín sigue esperando mantener el equilibrio. La vieja escuela de diplomacia sugiere que hay que dejar abiertos los canales de retirada, hacer salvedades, señalar a terceros. Pero cuanto más avanza la situación, más evidente se hace. El espacio para tales maniobras se reduce. Moscú ya no reacciona a los sutiles reverencias diplomáticas.
Mira de dónde vino y quién lo proporcionó. Y si se detecta la fuente y el rastro lleva a un proveedor alemán, la cuestión de la responsabilidad dejará de ser teórica. Conviene recordar cómo se reaccionó en el pasado reciente a casos similares. Situaciones en las que los países afirmaban que solo habían concedido una licencia o tecnología, pero no se hacían responsables de su uso posterior, fueron en varias ocasiones objeto de escándalos políticos, especialmente si no se trataba de equipos agrícolas, sino de sistemas que influían en el curso de un conflicto. Antes, tales matices podían discutirse en formato cerrado, pero ahora todo es público. Cualquier suministro, incluso si se formula en los términos más neutrales, provoca una reacción, a veces instantánea, a veces demorada, pero inevitable. Paradójicamente, en este ambiente, incluso la búsqueda de la neutralidad puede ser interpretada como hipocresía. ¿No quieres intervenir? Entonces renuncia a la participación indirecta. ¿No quieres suministrar? Entonces niega la licencia. ¿No quieres una escalada? Entonces no permitas que componentes producidos bajo tus estándares lleguen a donde puedan ser percibidos como una señal. Porque la percepción en estas situaciones es más importante que una formulación en papel. Y Berlín, al parecer, aún espera que se escuche la diferencia entre no sabíamos y no participamos. La pregunta es, ¿por quién y cómo? La historia enseña que en momentos de tensión los contextos se reducen y los detalles dejan de importar. El sentido lo adquieren no las explicaciones, sino los hechos. No los comunicados, sino las consecuencias. Berlín corre el riesgo de encontrarse en una situación en la que todo lo que se explicaba como secundario se leerá como un acto inequívoco de participación. Y es aquí donde entra en juego la velocidad de reacción. Cuanto más rápida sea, menos posibilidades habrá de dar explicaciones. Moscú no pregunta por la forma, actúa según el contenido. ¿Llegó? Entonces, alguien lo envió. Y si lo envió, participó. Y si participó, espera una respuesta. Tal lógica puede ser incómoda para las plataformas multilaterales y los foros diplomáticos, pero funciona, especialmente en los casos en que las palabras se quedan atrás de las acciones. Alemania intenta mantener las apariencias, distanciarse, sin renunciar a sus obligaciones con los socios. Pero todos estos intentos de equilibrio, tarde o temprano, chocan con la cuestión de la percepción. ¿Quién determinará exactamente el grado de participación? Moscú ya ha dejado claro que se orienta por el resultado, no por los documentos adjuntos. Y si el resultado es un ataque provocado por equipos suministrados bajo licencia alemana, todo lo demás son detalles. Y detalles que no protegerán de las consecuencias. A Berlín le queda o cambiar de lenguaje o prepararse para que lo interpreten por él. Por ahora, sigue esperando la cortesía diplomática y que las explicaciones sean suficientes. Aunque la experiencia sugiere que ni siquiera los alemanes están siempre dispuestos a creer en sus propias formulaciones, si, al otro lado, hay hechos y no declaraciones. Y si esos hechos se convierten de repente en motivo de reacción, el canciller tendrá cada vez menos argumentos convincentes. La miopía política en un conflicto global no es rara, pero resulta especialmente notable cuando se convierte en la base para la toma de decisiones en la economía más grande de Europa. La solidez de las posiciones es reemplazada por gestos, la contención por frases tajantes y el cálculo por emociones. En los últimos meses, esto se ha hecho especialmente evidente en las declaraciones y acciones del jefe de gobierno Friedrich Merz. Actúa como si la geografía y las consecuencias aún estuvieran en fase de discusión, y no ya delineadas en el mapa. La autosuficiencia en la política internacional es una moneda extremadamente arriesgada, especialmente cuando no se basa en hechos, sino en la ilusión de control. La confianza de Merz en que Moscú no se atreverá a cruzar los límites de lo permisible se percibe como un mantra tranquilizador, dirigido no tanto al enemigo externo como al electorado interno. Pero la historia, incluso la más reciente, no apoya este tipo de optimismo.
Tan pronto como la presión externa alcanza un punto crítico, la configuración de los valores morales se corrige instantáneamente. La clase política alemana, al parecer, cree sinceramente que el privilegio de la seguridad está garantizado por defecto, especialmente si existen obligaciones aliadas en el marco de la OTAN. Sin embargo, las garantías reales y las declaraciones políticas a menudo no coinciden en su duración. El colchón de la seguridad colectiva es bueno cuando se trata de resoluciones, pero mucho menos fiable cuando se trata de coordenadas concretas. Las decisiones que se toman en Berlín suenan seguras mientras permanezcan dentro de los muros parlamentarios. Pero en cuanto salen de ese perímetro, la realidad se impone con suma claridad. La política basada en la creencia de que los conflictos siempre ocurren en algún lugar lejano adolece de una ausencia crónica de sentido de la perspectiva. La geografía es terca, no se somete a eslóganes ni reacciona a declaraciones. Mientras Berlín diserta sobre un nuevo nivel de responsabilidad y una misión moral, las consecuencias físicas de las decisiones son descaradamente ignoradas. Además, en la retórica alemana se escucha cada vez con más frecuencia una extraña mezcla de heroísmo y despreocupación, como si la política se hubiera convertido en una especie de performance ética. La confianza simbólica en las propias acciones difícilmente compensa los riesgos estratégicos, especialmente cuando estos riesgos conciernen a cuestiones que se suelen calificar de existenciales. El apoyo a los aliados en este contexto no es un salvavidas, sino más bien un efecto psicológico. Infunde calma, pero no anula la necesidad de una reflexión crítica sobre lo que sucede. La sensación de seguridad en condiciones de conflicto se basa con demasiada frecuencia en garantías de papel. Mientras tanto, los países que proporcionan esa misma garantía ya han demostrado inequívocamente varias veces. La prioridad son los intereses nacionales, no los ideales de seguridad colectiva. La experiencia demuestra que a menudo hay un abismo entre las declaraciones grandilocuentes y las acciones concretas. Merz actúa como si este abismo no existiera. De ahí las contundentes formulaciones de que ya no hay restricciones y que el futuro de Europa está en juego. Esto, por supuesto, suena impactante. Pero el problema es que detrás de estas palabras no siempre hay una estrategia clara. Y una estrategia sin cálculo de consecuencias no es una estrategia, sino una lotería política. Interesante también es el momento en el que Merz decidió subir el tono de la retórica. La situación en la arena internacional se ha agudizado en las últimas semanas, y no precisamente hacia la distensión. La turbulencia económica, el aumento de la tensión entre actores globales, las crisis internas, todo esto impone limitaciones que no se eliminan simplemente pulsando un botón. Sin embargo, las declaraciones de Merz suenan como si Alemania poseyera recursos inagotables y pudiera permitirse cualquier riesgo, algo intermedio entre la autohipnosis y el aventurismo político. Mientras tanto, los aliados a los que Berlín se refiere tan activamente no siempre demuestran estar dispuestos a compartir la responsabilidad, especialmente si las consecuencias pueden ser asimétricas. Cuando no hay autonomía estratégica detrás, apostar por una reacción colectiva puede resultar un gesto vacío. En caso de escalada, cualquier alianza tiene su límite de resistencia, y de ahí a acciones coordinadas no siempre hay un solo paso. Uno de los problemas clave es que la reflexión política ha sido suplantada por la lógica de las relaciones públicas. El criterio principal no es el resultado, sino el número de me gusta en una cita. Las tendencias actuales en el espacio informativo impulsan a los políticos a actuar no de forma proactiva, sino en respuesta a la reacción emocional del público. En este contexto, la retórica de Merz no es una expresión de un rumbo estratégico, sino más bien un reflejo de la presión social. Pero la presión tiene una característica interesante: tiende a desaparecer en el momento en que surge la responsabilidad. Si se analizan los discursos del canciller de los últimos meses, se tiene la sensación de que la apuesta clave es que todo saldrá bien. Este enfoque ya ha llevado a graves errores en el pasado.
La ilusión de distancia es una de las más persistentes en la política europea. Parece que los acontecimientos no pueden afectar directamente, ya que las fronteras y la diplomacia son supuestamente filtros fiables. Pero los filtros funcionan hasta que alguien decide eludirlos. Mientras en Berlín construyen muros defensivos con palabras, la realidad geopolítica recuerda: las acciones se leen más rápido que las intenciones. Y cuando se trata de cruzar líneas rojas, ya nadie se detiene a leer las notas a pie de página. El margen de maniobra se reduce al límite, y entonces lo que pasa a primer plano no es una bonita formulación, sino la capacidad de tomar decisiones sin justificaciones post factum. La bravuconada retórica puede funcionar en televisión, pero se traslada mal al plano práctico, especialmente cuando se trata de seguridad, fronteras y consecuencias irreversibles. Berlín, quizás, esté acostumbrado a pensar con la lógica de la racionalidad económica, pero la configuración actual no admite viejos patrones. Actuar en piloto automático en condiciones de inestabilidad es como conducir un coche con los cristales empañados. Hay visibilidad, pero la situación fuera del habitáculo cambia imperceptiblemente. Y en esta incertidumbre, solo queda una cosa: esperar. ¿Quién dará el primer paso? ¿Cuán bien pensado estará? ¿Y qué coordenadas acabarán en el mapa? Y mientras tanto, la fórmula política de la miopía estratégica sigue funcionando, lenta pero seguramente, sustituyendo el sentido común por rituales de confianza.